Ahorita, déjenme buscar unas diapositivas. Y es una diapositiva la que estoy buscando para enseñarles. A ver, eh, pues vamos a comenzar. Este, Mira, Sharon, eh, esto de la información para el aprendizaje es uno de los temas más interesantes que hay, porque tiene que ver con la historia del conocimiento, con la historia de los seres humanos, de las civilizaciones. Eh, no sé si tú has visto películas antiguas, imágenes de Grecia, Roma, cómo las personas salían caminando y hablaban con las personas, cómo pues la gente grande que eran sabios tenían conocimiento al observar la realidad y hacer sus ideas. Ajá. Eh, entonces, eso se convirtió en eh, una forma natural de obtener conocimiento. Em, Después, casi siempre todo era manera de observación y lo que se observaba se interpretaba y se decía. Entonces, las fuentes de información eran personas. O sea, las fuentes de información eran personas. Cuando, cuando nace la escritura, y para eso de la escritura, pues son varias formas de, de escribir. A veces eran gráficos, se desarrolla una escritura como la que conoces y tienes aquí enfrente en la diapositiva. Y cuando las personas empiezan a escribir, cuando tienen un mejor sistema de lenguaje oral y escrito, pues empiezan a lo que ellos saben, lo que ellos observan, lo empiezan a registrar mediante la escritura. Pero acuérdate que era una escritura, escrita a mano, valga la redundancia. Y pues así se hicieron pergaminos, papiros, que eran el medio para almacenar, registrar más bien la información. Esos eran nuestros primeros como especie de libros, papiros y pergaminos, con la historia pues de esas generaciones, de esas civilizaciones. Estamos hablando eh, más de 2000 años. Después se genera el formato libro, pero el formato libro no con este tipo de letras, sino igual, la letra a mano, hasta que en 1490, por ahí, eh, a Gutenberg se le ocurre hacer una imprenta en donde se pueda reproducir en otro tipo de letra y de manera masiva el, el, este, el conocimiento. Y se empastan y es así como nace el libro, ¿no? El libro como fuente de información. Nos proporcionan datos, conocimientos. Estas fuentes pueden variar en formato, ¿no? Pero el libro fue nuestra primera fuente de información. Obviamente, en impresos luego cambiaron,
hubo revistas, hubo periódicos, hubo otras formas de registrar información. Y bueno, pues en la historia de la humanidad reciente, estamos hablando 300 años, por ejemplo, pues había periódicos, había libros, había gacetas, y una variedad, ya bueno, se hicieron enciclopedias, diccionarios, eh, para que tú pudieras, para que todos pudiéramos consultar información y reproducirla, generar oficios, ¿no? O, por ejemplo, como ahorita que estás estudiando la preparatoria, pues qué es cultura general, que es importante que tú conozcas de todo en este momento para que ya después tú decidas qué quieres estudiar. Entonces, ya que se dio eso, pues ya pues éramos muy felices buscando información en libros, revistas, periódicos, gacetas, enciclopedias, diccionarios, etcétera, etcétera. Pues a alguien se le ocurre inventar Internet. Se le ocurre inventar la computadora, se le ocurre después a alguien inventar Internet, luego se le ocurrió inventar las páginas web para tener un mejor sistema de almacenamiento y distribución de información en, en la línea, en Internet. Entonces, el, el libro deja de ser la única fuente de información y nos trasladamos a entornos digitales o, como decía ahí, informáticos. Pero aquí hay una situación que es media confusa, porque Internet o Google o Yahoo o Bing o quien tú me digas, no son fuentes de información. ¿Sí, Sharon? O sea, no son fuentes de información. Ellos te llevan a donde están las fuentes de información. ¿Sí queda claro esto? Te llevan. Por eso cuando están haciendo ustedes la actividad, están haciendo esta actividad, yo les hice que, yo les puse ese procedimiento. ¿Qué procedimiento? Pues que vayas a un recurso de información digital. Ese recurso de información digital eh, se le conoce como buscador, ¿vale? Y hay muchos buscadores. El más usado es Google, y ellos lo que van a hacer es llevarte a un sitio digital para que tú consultes información. ¿Y quién digitaliza la información? Pues los periódicos, ¿no? Los periódicos eh, tienen información digitalizada, libros, los libros ya están digitalizados, los blogs, los gobiernos o las empresas hicieron espacios en las páginas web y se dedicaron a montar información ahí, en las páginas web. Entonces, la forma de investigar cambió radicalmente, cambió radicalmente. ¿Por qué te digo que cambió radicalmente? Porque ya no se buscaba información en solo en libros, sino también se empezó a buscar información en entornos digitales. Antes, pues nosotros teníamos como recurso pues, las bibliotecas. Cuando estudiábamos, o cuando estudiaba yo la preparatoria, la licenciatura, pues no, todavía no existía esta tecnología. Esta tecnología se desarrolló en los años 90 y con mayor fuerza en el año 2000. Entonces lo que hacíamos era ir a bibliotecas y revisábamos libros, revisábamos revistas, según la tarea que nos dejara el profesor. Si nos dejaba un libro eh, y pues no había de otra, pues lo revisabas en la biblioteca o lo podías comprar. Ibas a una librería
lo comprabas y ya en tu casa feliz lo leías. A veces en las bibliotecas no te dejaban sacar el libro, lo tenías que leer ahí o sacar fotocopias. Ujú. Entonces, o a veces si te prestaban el libro y ya te lo llevabas a tu casa, lo leías y lo regresabas en 8 días o en 15 días, según lo que te decía la instrucción de las bibliotecas. ¿Sale? Pero cuando cambia la situación, cuando se inventan la computadora, cuando el Internet nace, pero sobre todo este tipo de Internet con este tipo de protocolos que crearon las páginas web. Por ejemplo, la prepa es una página web donde tú entras, que puedes navegar muy bien en la página web. Y luego cuando se desarrolla el Wi-Fi y se desarrolló el Internet, la tecnología se desarrolla y los equipos, existen diferentes tipos de equipos, como computadoras, tabletas, teléfonos, pues esto se volvió eh, pues, caótico, porque todo mundo sube información. Un alumno me expuso un tema sobre esto de datos y me puso la cantidad de datos que existen registrados. Eh, ¿Qué serán? Ya ves que miles de pesos, cuando haces miles son tres, cuando son millones son seis. La cantidad era inmensa, eran como, ¿qué te diré? 12, 15 ceros. Ponle 900, 15 ceros a la derecha. Eh, Hay mucha información en Internet, pero no toda la información, acuérdate, es adecuada. Mucha de la información adecuada es la que está en PDF, en las que están, PDF es un sistema de edición, Word es un sistema de edición, pero el PDF es un mejor sistema de edición, ¿vale? Para que tu trabajo no se mueva y etcétera, etcétera, no se desconfigure. Hay empresas que se dedican a vender libros digitales, sus sistemas de edición son muy buenos, muy pocos fallan. La otra vez había un libro que quería comprar digital, pero estaba mal, o sea, las letras se encimaban, o sea, fue muy raro, porque casi no falla en los sistemas digitales. Entonces, Kindle es este niño, que es la empresa que representa este icono, es una de las empresas que más vende libros. Entonces, eh, la fuente de información, pues son los libros, los periódicos, pero ahora todo, mira, esta imagen se digitaliza. Mucha de la información que hay ya está digitalizada. Lo que les decía, las actas de nacimiento ya están digitalizadas, incluso hasta ya las puedes imprimir. Fíjense, esto es algo muy importante. Tú las puedes imprimir. Ya no es la que vas a Arcos de Belén y te imprimen ahí tu acta de nacimiento, de matrimonio, lo que tú quieras. Tú ya la puedes imprimir de donde quieras. Bueno, en tu computadora. Entonces, esto es pues más rápido, ¿no? O sea, se publica con mayor rapidez, tienes mayor acceso, participan especialistas en su producción. Esta es parte de mi biblioteca. Les envío una captura de pantalla y bueno, pues ya la información en inglés, donde tú me digas, la tienes. ¿Vale? Entonces, hay revistas especializadas ya digitales. Esta, por ejemplo, revista digital universitaria es muy buena. Es de la UNAM, es una miscelánea, quiere decir que te maneja cualquier tipo de tema, ¿no? Nada más tecleas tu revista digital universitaria y ya te da la revista. Y ya para finalizar, bueno, pues estas son algunas de las fuentes que tú puedes encontrar. La fuente tradicional para las preparatorias, las universidades, son los libros. Luego las revistas, las enciclopedias, los periódicos, los diccionarios, ¿sale? Esas son. Los anuarios, que son especies de libros que te registran todo lo que pasó en el 2024. Tendríamos que buscar anuarios del 2024, en donde te dicen cuáles fueron los acontecimientos más importantes del 2024. ¿Sale?
una persona es una fuente también de información, ¿vale? Las películas, los documentales, estas diapositivas que estás viendo es una fuente de información. O sea, hay muchísimas fuentes de información. Con la era del Internet se han multiplicado los formatos de fuentes de información y los accesos a las fuentes, ¿vale? Solamente, y eso lo vamos a ver en próximas clases, hay que cuidar que la información sea de calidad, ¿vale? Que la información sea de calidad para que no tengas ningún problema para consultar. ¿Sale? Sharon, no sé si tengas alguna duda. Bueno, pues ten felices vacaciones, entregas tu trabajo, sigue participando en el foro, trata de que no sea hasta el domingo para que lo puedas hacer con calma y si tienes alguna duda me escribes, ¿sale? Y lo vamos viendo. Bueno, cuídate mucho y que estés bien. Chao.